Buenas noches, bienvenidos a esta tercera sesión del curso Educación y Emancipación, dos lecturas de Jack Rancière. Nos acompaña el doctor Cuitláhuac y hoy abordaremos la última parte de este tiempo, de este primer libro, El Maestro Ignorante, y ya empezaremos también esta segunda lectura. Doctor Cuitláhuac, buenas noches, muchas gracias. Hola Mario, ¿cómo estás? Muchas gracias. Pues buenas noches a todas, a todos, a todas por acá. Y vamos a terminar la noche, del el maestro ignorante. Ahora no me voy a detener demasiado como tan puntualmente porque algunas de las cosas que vienen en los últimos capítulos ya han salido a flote por acá, pero sí las voy a resumir más o menos de manera sintética, si les parece bien, y con eso arrancamos. También para que haya oportunidad de discutir parte de lo que está ocurriendo con La Noche de los Proletarios, ¿no? Que es un libro un poco anterior y ahorita comentamos un par de cosas, ¿no? Lo primero que va a poner sobre la mesa en el cuarto capítulo, bueno, no lo primero, pero una de las partes centrales, tiene que ver de nueva cuenta con estas ideas de diferenciación de los saberes, ¿no? Y habla incluso del rey filósofo y del pueblo soberano, ¿no? Y que de alguna forma, pues eso estaría, en cierto sentido, sosteniendo el orden vertical, ¿no? Respecto de quiénes pueden hacer uso de su razón y quienes de alguna forma tendrían que seguir a estos pues privilegiados, ¿no? De alguna manera. Algo que sin duda a mí me parece que coincide en buena parte con el discurso ilustrado, pero en parte también con la ilustración clásica griega, ¿no? Por eso yo creo que Platón está presente de una forma singular en este texto de Rancière, ¿no? Y eso es como una cosa que ya hemos visto por acá, entonces a lo mejor si quieren lo comentamos más al ratito, pero lo que está tratando también de enfatizar Rancière por ahí con Chacotot es cómo un uso de la razón de esta posibilidad de la emancipación del maestro ignorante y de la ignorancia en ese sentido como un instrumento o una vía, vendría también a desestabilizar esta idea, ¿no? O tendría la intención de desestabilizar esta idea jerárquica, pues también eh, hasta cierto punto como de crear las codependencias que ya habíamos visto con anterioridad, pero sobre todo de sostener un régimen de diferencias, ¿no? Y también va a hablar de los inferiores superiores, que es una categoría muy singular, ¿no? Que tiene que ver con cómo es que justo quienes no se dan a la tarea de pensar los problemas de quienes de alguna manera eh, reproducen esos sistemas, no necesariamente están pensando con detenimiento las cosas, y no obstante, se benefician de esa estructura, ¿no? O sea, de alguna manera los inferiores superiores hablaría también de cómo se puede pensar en dos sentidos, ¿no? Uno, en el modo en el que quienes están haciendo como un uso del saber para sostener un privilegio en la formación y en la dirección racional de las sociedades, pues cabalmente no están pensando, ¿no? Y en ese sentido, solamente están haciendo como partícipes de esta cosa del atontamiento que ya habíamos visto, ¿no? Y otra tendría que ver también con cómo de alguna manera eh, quienes están en procesos de emancipación a partir de esta estrategia de ir a aprender como por sí mismos, de enfocarse a las cosas que les interesan, pues no están de alguna manera entrando en estas dinámicas de poder, ¿no? Y es algo que va a ser muy singular para lo que va a decir en La Noche de los Proletarios, que aunque se publica originalmente en el 81, se vuelve a reeditar en el 87. Y para el prólogo que vimos, para la introducción y también para la entrevista,
pues él está hablando de una reedición también del 97, aunque ahí de alguna forma también Rancière señala pues que estos textos están en un horizonte que de alguna forma ya ha pasado a, a un estatuto anterior, ¿no? Y que tendría que ver de alguna forma, a mi parecer, con la tensión que estaba todavía en los tiempos de la Guerra Fría, ¿no? O sea, todavía a lo largo de todos los años 80, y que suponía pues todavía la posible disputa entre un régimen liberal, ¿no? Vinculado a una producción capitalista y otro que podría estar próximo a posibilidades comunistas, socialistas, anarquistas o comunitarias distintas, pero que todo esto de alguna forma se desvanece con la caída del muro de Berlín como si fuera justo el momento histórico donde aparentemente las ideas y el pensamiento de las izquierdas comunitaristas pues se ven rendidas ante pues, la presión capitalista, ¿no? Y de alguna forma es el relato que se ha hecho de lo que ocurre ahí, ¿no? Habría muchas cosas por pensar. Yo creo que en ese sentido, a ver si ahorita las vamos abordando con detenimiento, porque a mí la mera historia con la caída del muro de Berlín viene el imperio ya cabal y brutal del capitalismo voraz. Me parece claro que es una lectura cierta, pero hasta cierto punto me parece que también habría que revisarla críticamente y no hacer como por entero un espaldarazo o respaldar esas lecturas. Y lo voy a poner un poquito sobre la mesa, pero regresamos casi luego y luego ahorita que le demos avance a la sesión para ver también por qué lo está señalando y cómo de alguna forma lo que está pensando con la noche de los proletarios también puede ser una posibilidad de alternativa de emancipación, incluso después de que se supone que ya hay como este imperio capitalista, que de alguna forma no lo estoy negando, solamente estoy diciendo que también estaría gritado y que también la narrativa que lo respalda, si no está gritada, también hay que agrietarla, ¿no? Eso es un poco como parte de lo que quería apuntar. En el último capítulo habla justo de esta cuestión sobre cómo hay un círculo de progreso respecto de quienes creen que la educación tenga que estar siendo dada en estos términos del atontamiento que tiene que ver con una idea de aprendizaje universal que de alguna forma implica la autorización del maestro para que se pueda reconocer que el estudiante ya está accediendo a los niveles de saber que de alguna forma el maestro ya dispone y que de alguna forma están presentes en toda la política educativa detrás de esta idea del conocimiento universal y que por otro lado pues es el sistema educativo como vigente y regente. Eso es de alguna forma lo que va a estar mostrando, ¿no? Cómo hay una especie de colaboración, pero que pierde de vista justo estas posibilidades emancipatorias. Ahí lo voy a dejar. Dice un par de cosas como más, hace algunas semblanzas interesantes respecto de la tumba de Chacotop, ¿no? Y unas cosas como imágenes que me parecen como motivadoras. A lo mejor eso cabe como señalarlo, ¿no? Dice que en su tumba, que está en el cementerio en Père Lachaise, en París, sus discípulos hicieron inscribir lo siguiente, ¿no? Dice, creo que Dios creó el alma humana capaz de instruirse sola y sin maestro, ¿no? Pero después eso fue profanada, la inscripción por parte de sus detractores. Entonces, eso me parece interesante, ¿no? Cómo el proyecto de Jacotot finalmente queda un poco como suspendido por la cada vez más siguiente en el siglo XIX, pues operatividad de este sistema de educación universalista, que sabemos que su supuesta universalidad pues tiene como una geolocalización muy bien identificada, ¿no? Que es básicamente el pensamiento europeo ilustrado. Entonces, hasta ahí quedaría más o menos lo que yo quería traer del maestro ignorante. No sé si aquí quieran comentar algo o me espero e iniciamos lo que tendría que ver
con La Noche de los Proletarios. ¿Qué prefieren? Adelante, Antonio. Muchas gracias. Bueno, primeramente, muchas gracias, doctor Cuitláhuac, y por estos espacios también, Mari y Epec. Bueno, yo me ponía a pensar, no sé si esto sea cierto todo eso, pero me llama mucho la atención cómo estos textos de Rancière acá en España, digo, en Francia, en Europa, yo relacionaba mucho con Paulo Freire, y no sé si, bueno, no creo que haya habido relación, pero cómo se puede decir, querer buscar una, bueno, querer buscar una mejor educación que ya no sea emancipada, sino más bien que sea el que está educado, sea un actor, sea un protagonista, ¿no? Sino que no sea un repetidor de conocimientos. Y como bueno, a mí esta reflexión, no sé si sea, ya usted me dirá, doctor, esta cuestión del maestro ignorante, veía que pues un maestro que repetía sin proponer, también cuestiones que pues te van a problematizar, por así decirlo, como decía Pablo Freire, pues entonces como que se quedaba solamente en un conocimiento instaurado y que se vaya repitiendo con diversas palabras o expresiones, pero era más o menos como un tipo de repetición. Y cómo era la invitación pues de la educación real, como no a sobresalir, sino a protagonizar, a transformar y bueno, a educar, ¿no? Yo creo que sí Rancière puede coincidir con estos espíritus que yo creo que son más o menos, no la regla para nada, tristemente, pero sí son presentes en muchos espacios y que a mí me recuerdan también, pues no sé, ¿no? Las ciertas teologías de la liberación en Latinoamérica, pero en general casi todo lo que tiene que ver con educación emancipatoria, que inevitablemente por las condiciones en las que se suele dar, ya por sí misma es una resistencia a los sistemas dominantes de pensamiento, ¿no? Entonces, si bien creo que habría pues diferencias pues interesantes y que vendrían a cuenta a lo mejor si se tratara de una revisión pormenorizada, me gusta mucho más ver que en términos operativos y estratégicos hay justo como preocupaciones en común y una, pues un intento de mostrar que la educación es algo que se construye y que no necesariamente solo se replica, ¿no? Como bien decías. O sea, yo sí vería ahí cierta cooperatividad, aunque hay una cosa singular que le va a pasar tristemente a Rancière, y es que a pesar de que inicia criticando y haciendo como muy bien pues puntualizaciones a la jerarquía de las academias, ¿no? Ya lo veíamos la sesión pasada con sus distancias respecto de Althusser. Yo creo que la parte en la que su discurso se empieza a volver cada vez más escuchado, lo regresa inevitablemente a las academias especializadas. Y si lo piensan bien, Rancière casi siempre está discutiéndose en ámbitos universitarios, ¿no? Y rara vez llega como a otros lugares. Y no, yo no digo aquí que tuviera que llegar en estricto sentido él, pero lo que creo, sí creo es que su pensamiento nos hablaría también de la necesidad de darle lugar a voces y a conocimientos que no vengan ni estén autorizados y en ese sentido respaldados por lo académico universitario solamente, ¿no? No porque haya algo ahí solo de malo, ¿no? Ya sabemos que la universidad es muy ambivalente, pero también sabemos que sobre todo opera también como parte de los engranes en la reproducción de un sistema de desigualdades, incluso en lo que toca al acceso al conocimiento. Entonces, en ese sentido, hay unas cosas como que se vuelven no contradictorias, pero sí como dignas de observación. Y es ver que de alguna forma la academia como que lo absorbe y en algunas cosas neutraliza el alcance de su pensamiento, que es algo que también le pasa a muchos pensadores en muchos lugares, ¿no?
Pues aquí en México tenemos también varios ejemplos de eso, ¿no? Muchas gracias. No, gracias. Y es que justo me parece una muy buena intervención porque ahí la cosa es, como no se trata solo de replicar lo que ellos dicen, sino también de hacer un poco como de seguimiento a lo que ellos nos están mostrando. Bueno, no solo ellos, ¿no? Pero ellos también. Eh, Quizá tendríamos que estar mucho más atentas a lo que se está diciendo, a lo que se está aprendiendo, a lo que se está discutiendo al margen de las academias y con una agenda muy distinta, ¿no? Que no tiene que ver con esta cosa de reproducción de discursos como si fueran máquinas de tortillas, ¿no? Que los investigadores ahora están así investigando, haciendo artículos, haciendo esto y lo otro todo el tiempo, pero a veces que ya ni siquiera tienen tiempo de pensar con detenimiento las cosas porque hay un sistema de productividad detrás de ellos. O sea, que tal cual, para que puedan sostenerse en el sistema de privilegios en el que tristemente no, ellos no tristemente, tristemente la desigualdad de condiciones en las que se estudia, ¿no? Pero sabemos muy bien que los académicos en América Latina y en Europa, en general en todo el mundo, a pesar de estar explotados, porque sí lo están, pues los que llegan a tener unas plazas, tiempos completos, etcétera, pues tienen buenos sueldos y tienen un nivel de vida digno respecto del resto de la sociedad, ¿no? Entonces ahí la cosa que me parece singular es, ellos entran en un ámbito como de estar entre la espada y la pared, porque para no perder los privilegios económicos que esa posición les da, inevitablemente les siguen el juego a este sistema productivista que neutraliza buena parte de su pensamiento al tenerlos ahí, ¿no? Escribiendo, dando clases, escribiendo, dando clases, escribiendo, dando clases, casi sin poderse a detener a pensar en la realidad. Y aunque yo no tengo ninguna plaza ni ningún tiempo completo y estoy en situaciones de precarización como mucha gente, ahí no dejo de identificarme tan solo con mi trabajo, por ejemplo, en la universidad, ¿no? Y me da un poco de risa porque antes de que empezáramos a la sesión de hoy, justo Mario comentaba un par de cosas de lo que está ocurriendo en Chile y yo no estaba ni por enterado, tal cual por el ritmo de trabajo que uno lleva, ¿no? Hoy vamos a hablar también del tiempo, es una cosa muy importante en lo que va a decir Rancière en la noche de los proletarios. Ya que estamos como de alguna forma por ahí, claro que el tiempo y el ritmo de trabajo dispone casi siempre de las energías y al mismo tiempo de la dedicación que se le puede hacer a los temas cruciales. De alguna forma el hecho de que los trabajadores no tengan tiempo, los proletarios, los obreros, en general, ¿no? También hasta las amas de casa, que de alguna forma son una versión del reverso de los obreros. A lo mejor ahorita lo comento con más a detalle, pero antes de entrar a ello, pues de que esta falta de tiempo, esta constante escasez de tiempo, salvo para quienes pueden tener un poco más de solvencia económica, ahí el capitalismo nos ha mostrado como con mucha claridad que el capital también significa un capital para el ocio, para el estudio, para la formación, e incluso hasta para las prácticas espirituales. Porque ¿quién tiene tiempo de cualquier otra cosa cuando se está trabajando como burro? ¿No? A veces ni para dormir. Y de hecho, si les dejan dormir en el siglo XIX, solamente es para que puedan seguir trabajando al otro día, ¿no? Entonces, esta cosa de cómo se administran los tiempos es una cosa fundamental a pensar en este marco de temas, ¿no? Por eso digo, ahora que los académicos trabajan así, ¿no? Como pues, con la maquinita detrás de ellos, y en México funciona justo a partir de que empiezan este tipo de programas que son muy paradójicos, ¿no? Como el Sistema Nacional de Investigadores, que se promueve de alguna forma para compensar que las universidades no les pagaban suficientemente bien a sus investigadores y que vivían pues precarizados. Pero la cosa es que una vez que ya les pagan con un estímulo externo a su sueldo,
Entonces tienen que estar demostrando año tras año que producen cada vez más y mejor, ¿no? Que están educando a más alumnos, que están produciendo más tesis, que están produciendo más artículos, que están yendo a estos foros, que están, y aparte lo tienen que presentar todo con constancias certificadas. O sea, una burocratización del pensamiento. De hecho, a eso se refiere, si no me equivoco, Rancière, cuando está hablando justo de esta cosa, ¿cómo le llama? ¿Cómo le dice? Lo tengo aquí. El cognitariado, ¿no? Que sería justo estos que están trabajando de manera como frenética por pensar, pero que de alguna forma tampoco tienen ya tiempo para pensar. Y eso es una cosa como que es lamentable en las academias en general y frente a las cuales los pensadores y pensadoras como Rancière, como Freire, ¿no? Como Freire, no sé, como los y las teólogas cristianos de la liberación, etcétera, quienes sea que tengamos en mente, es algo que tienen enfrente todo el tiempo, ¿no? Porque es parte de del medio en el cual están trabajando para sobrevivir, pero al mismo tiempo son las condiciones materiales en las que piensan, que son de precarización o de explotación o de hiperaceleración, ¿no? Creo que me fui un poquito por la tangente, José Antonio, pero por allá también me llegó tu pregunta, ¿no? De cómo sería posible darle espacio a estas otras voces cuando se sigue privilegiando tanto un discurso académico que por otro lado está neutralizado por las condiciones mismas en las que se produce. Y que aparte es profundamente sectarista. Ahí hay una cosa también espantosa, ¿no? Y es que el discurso académico circula solamente entre los académicos. A veces llega a los universitarios, a veces no, porque ahí depende también de si están en licenciatura, si están en maestría, si están en doctorado, y tiene que ver con una serie como de brechas, que al mismo tiempo de ser brechas de grados, y suponen también brechas también de grados de acceso al conocimiento, ¿no? Y de cómo ese conocimiento muchas veces no sale de ahí y las únicas personas que se ven beneficiadas de ello, pues ahí son como círculos muy cerrados, ¿no? Y los beneficios son principalmente personales, no en un sentido social. Pero bueno, ese es un tema amplísimo. No sé si quieran comentar algo sobre ello o si no, ya le entro de una vez a la noche de los proletarios. Ya casi estoy ahí. Fremi comenta algo por acá en el chat. No sé si lo quieras decir abiertamente tú, porque a mí casi nunca me gusta pues hablar en vez de las otras personas. Bueno, creo que no sé si tenga disponible su micrófono, si no lo leo, ¿no? Dice, al parecer la escuela como sistema pasó de vigilar a ser vigilada, ¿no? De castigar a ser castigada, de enseñar a tener que aprender. Y también ha pasado con esta cosa productivista, ¿no? O sea, es que justo ya no se trata del maestro que infunde miedo, ¿no? Pero, sino que de alguna forma infunde presión en el ejemplo que da respecto de los niveles de producción a los que está tenido y sometido, y que de alguna forma trata de exigirle a los y las alumnas que repliquen estas velocidades, ¿no? Elisa. Pensé que iba a comentar algo, no sé si sí o no. No, parece que acaba de entrar. Por eso Ok, está bien. yo también tenía como un comentario, una duda en esto que dice sobre el lenguaje y las ideas, ¿no? En qué está primero, ¿no? En que lo que entendí es que habría una apuesta porque las ideas, digo, el lenguaje, ¿no? Es lo primero, pero eso como que determina que ya todo está determinado, ¿no? Ya todo está acabado,
puesto. No, y quizás como que tiene relación con esto que estaban comentando, ¿no? O sea, es un ritmo tan acelerado que pareciera que ya todo está calculado, ¿no? No hay espacio para vivir, ¿no? Con lo que representa de conocer algo nuevo, ¿no? De inventar, ¿no? De vivir algo distinto. Y bueno, no sé, igual creo que también como que se acercaba a esto, y no sé si lo decía, como a una cierta concepción de la teología, ¿no? O sea, pareciera como esto, ¿no? Que las palabras son a partir de las que pensamos, es decir, ya está como el código para pensar está establecido desde antes de la experiencia. Pues lo mismo pasaría con cierto tipo de teología que casi se puede entender como la teología más común, ¿no? Porque ya todo está determinado, también Dios mismo, ¿no? Y no hay que memorizar, no hay lugar ya ni siquiera para la experiencia. Eso creo que le había entendido. A mí, si te soy franco, me parece que esa parte del texto del maestro ignorante me parece un poco, eh, no sé, creo que le falta matices a Rancière y quizá tiene que ver con lo siguiente. No es un texto que se oriente en sentido estricto a filosofía del lenguaje, pero sí a políticas de usos del discurso, que es algo como mucho más cercano a lo que de alguna forma Rancière ha aprendido ya desde de sus confrontaciones y desde el mismo Althusser, ¿no? O sea, es una herencia althuseriana, a pesar de que esa misma herencia sea parte de lo que lo ponga en tensión con él, ¿no? O sea, Althusser que habla de ideología, ¿no? Que de alguna forma también habla de los lugares del discurso, pues se ve un poco, eso lo aprende muy bien Rancière, de tal forma que cuando le señala a Althusser y a los profesores o intelectuales que han perdido de vista la disparidad del poder, ¿no? Que tienen con sus alumnos y con los obreros, de alguna forma ella la observación también es de ideología y es de usos del discurso, o sea, es Rancière siendo muy altuseriano, ¿no? Pero diciéndole a Althusser, pues no te has pensado tú mismo con relación a los alcances y modos de tu discurso y de tu ideología. Y siendo que creo que es de las diferencias más marcadas allí, porque en términos generales hay muchas cosas de Rancière que son deudoras de Althusser. Por eso digo que con relación a cuestiones sobre el lenguaje, yo creo que lo ve muy rápidamente. Quizá también a lo mejor porque no es su área de especialización, pero de alguna forma sí se podría plantear como lo dices, ¿no? O sea, creo que hay una parte en la que sí nos estaría hablando de cómo tenemos acceso a un código y ese código tiene múltiples combinatorias. De alguna forma, ya estar en el código es lo que da condiciones de igualdad, ¿no? Que para él son condiciones no del fin a alcanzar, sino del punto de partida. O sea, todos tenemos ya un acceso al lenguaje, en un sentido más bien como de a la lengua. Ya estamos en una lengua, ya identificamos palabras, algunos saben escribir, algunos saben leer, etcétera. Eso les puede permitir ir aprendiendo más cosas. Son como una suerte de batería mínima de elementos y ya con eso se puede ir acrecentando constantemente de acuerdo a los intereses de cada uno. Pero sí hay como yo creo que hay sobre todo vacíos teóricos. Tengo yo la impresión de que lo que nos estaría hasta cierto punto diciendo más Jacotot que Rancière es que el conocimiento es una especie de espacio abierto. O sea, y que aunque el lenguaje o la lengua es un espacio mínimo compartido, hay un punto en el que cada quien va a investigar y aprender y a interesarse por cosas distintas, y ahí es donde cabe quizá una posibilidad justo emancipatoria, pero también de creación liberadora. Y eso también va a ser muy importante para lo que va a pensar Rancière con la Noche de los Proletarios, ¿no? Y si te parece bien, ya entro ahí porque creo que ahí hay una cosa ahí como de, de engarce que puede ser muy útil, ¿no? Ese texto, les decía, es anterior al Maestro Ignorante. Este es del 81, pero lo modifica poco y lo reedita en el 87 y después lo vuelve a
a reeditar en el 97, ¿no? Esta entrevista de la que vamos a ver algunas partes es del 2010, o sea que es bastante más reciente, pero del 87 acá, pues ya son casi 40, del 81 acá ya son 40 años, ¿no? Entonces, es un texto que ya tiene su tiempecito. Y hay cosas que a pesar de la distancia y de todo eso, a mí me siguen pareciendo realmente muy, muy visionarias, ¿no? Dice una cosa respecto de la cuestión de la escritura, ¿no? Que quería justo salvar esa diferencia, ¿no? De cómo los académicos, esto es finalmente un trabajo académico, pero trata de convocar las voces de los proletarios del siglo XIX, ¿no? Y en vez de simplemente explicarlos, ¿no? Lo que hace es tratar de meter sus voces dentro de su discurso, como para que se haga una especie de ejercicio polifónico, lo cual es algo muy difícil de hacer, o sea, porque siempre al momento de decidir qué metes, a pesar de que tomes una distancia para respetar el testimonio del otro, cuando tú estás decidiendo qué metes, ya hay un proceso de edición, ya hay un proceso de selección. Entonces, el testimonio siempre es un resto de una experiencia y cuando se toma también un resto de ese testimonio, pues es una reproducción parcial, ¿no? Entonces, de todas formas festejo que Rancière tenga esta intención, ¿no? De hacer que entren, él lo pone en esos términos, ¿no? Que no sea solamente como la desnudez de las voces de los de abajo, que es una cosa que se utiliza constantemente y que a veces es mera demagogia y a veces es mera retórica, ¿no? Sobre todo en lo que compete a discursos políticos, pero no solo, ¿no? También en discursos académicos es algo muy presente, ¿no? Esto que ahora le llaman extractivismo es de alguna forma eso, ¿no? ¿Cómo es que un especialista en algo que sea como de temas de vulnerabilidad, sí utiliza su posición para hacerlo visible, para pensarlo con estrategias y metodologías especializadas, pero a veces los alcances de ese discurso no llegan a la realidad de la cual ese discurso se alimenta para poder plantearse problemáticamente? O sea, a veces esas propuestas o esos análisis críticos a veces ni siquiera alcanzan a llegar a la realidad de la que parten. Y el único que se ve beneficiado es el especialista o el académico o el profesor o el discursante, porque aquí también caben muchas figuras singulares, ¿no? O sea, quien es el abanderado representativo de una problemática que a veces le compete y a veces no, o que aunque le competa y le interese, a veces no les afecta, no de manera directa e inmediata. Entonces, ese es un gran problema de cuando se habla en lugar del otro, ¿no? Y Rancière quiere eludir un poco eso y por eso señala que en la escritura de este texto va a retomar como fragmentos de las voces que él va a convocar, ¿no? Que son una decena de ejemplos a lo largo de los diferentes capítulos. Y dice que la única forma en la que se le puede hacer como algún tipo de justicia es fabricando un tipo de escritura que haga por lo menos una abolición de la jerarquía que hay allí, ¿no? En la cual uno explica a otros y los otros simplemente, en vez de ser sujetos de discurso, son sujetos de estudio, son objetos de estudio. Y eso es pues muy problemático, ¿no? Entonces, él habla aquí de una cosa que me parece interesante, me gusta mucho, aunque creo que puede ser un poquito ingenua. Y eso, a ver, ahorita qué piensan ustedes, ¿no? Él habla de que está tratando de construir esta escritura que logre abolir la jerarquía de los discursos, ¿no? Dice lo siguiente, dice, bueno, le va a llamar igualdad poética del discurso. Dice, igualdad poética del discurso quiere decir que los efectos de conocimiento son el producto de decisiones narrativas y expresivas que tienen lugar en la lengua y en el pensamiento común, es decir, en un mismo plano compartido con cuyo discurso estudiamos. Y ahí sí digo que me parece un poco ingenuo, es porque creo que por muy buena intención que haya
de un estudioso, de un académico, de quien sea, al momento de convertir a sujetos de experiencia en objetos de tesis, aunque no sean estrictamente como objetos de estudio en sentido de objetivación, hay ahí ya una especie como de captura y inevitablemente yo sí creo que se cuela, quizá no una jerarquía, pero sí una disparidad. Porque por otro lado, muchas veces a quienes se convoca no tienen la posibilidad de la réplica, y menos cuando murieron hace más de un siglo y medio, ¿no? Entonces, ahí, si la hechura del escrito supone interpretaciones, supone explicaciones contextuales, ¿cómo saber si fueron las más adecuadas? ¿Cómo saber si realmente coincidían o se aproximaban, aunque no sean exactas, aunque no sean originales, porque en medio del tiempo obviamente hay muchas interferencias de pensamiento, de cosas por medio, epistémicas, históricas, geopolíticas, no sé. O sea, es muy difícil que podamos aprender, en el sentido de abrazar, de aprender algo que viene del pasado de manera fidedigna, porque siempre hay entre el lugar de emergencia y el lugar de recepción, pues todo un tiempo y un espacio amplio en el que estas cosas se transforman. O sea, piénsenlo, si no, ¿por qué tenemos una necesidad de una hermenéutica como disciplina? ¿Por qué? Porque los textos no son autotransparentes, porque requieren contextualizarse, porque requieren explicarse, porque requieren aclararse para los tiempos en las diferencias que los constituyen. Entonces, ahí me parece que Rancière, la intención es buena, me parece muy, muy atinada, pero no sé si es algo que se pueda hacer. O sea, yo ahí lo que pensaría que es algo que ya hacen, por ejemplo, los etnógrafos actuales, es saber muy bien que ellos también están incidiendo en lo que es observable de las comunidades en las que participan y que ellos no son un punto neutro, sino que de alguna forma ellos están ahí también decidiendo qué es lo que se va a hacer visible. O sea, es como trabajar a sabiendas que algo de ti va a entrar en el trabajo aunque estés hablando de otras personas. Y eso me parece mucho más sano. O sea, porque a pesar de que sabes que algo va a interferir de ti, al menos ya lo tienes localizado y no va a ser un punto ciego. Y ahora sí, ya aquí está en esta cosa que les decía hace rato de por qué el tiempo va a ser una cosa importantísima, ¿no? Y este texto de La Noche de los Proletarios, paradójicamente, no tiene que ver justo con las condiciones concretas en las que duermen, en las que están en los inmersos ritmos de trabajo, ¿no? De despiertas, de alienación también podríamos decir, ¿no? Pero no es porque no le parezcan importantes a Rancière. De alguna forma sí van a estar, no los va a evadir, pero no es el punto central. El punto central es cómo la noche, cómo el sueño y cómo ciertos espacios de interrupción de lo laboral, que pueden tener que ver con el ocio, que pueden tener que ver con el arte, que pueden tener que ver con la fiesta, que pueden tener que ver con las reuniones, son justo a veces el único modo de emancipación al cual se puede acceder en ciertas condiciones de ritmos de producción. O sea, aquí inevitablemente Rancière entra como a meter una cosa, algo como paradójica, porque la emancipación no necesariamente quiere decir parar la máquina capitalista. O sea, de alguna forma lo que quiere decir es agrietarla y hacer que las personas que están inmersas en sus dinámicas puedan abrirse a otras formas de ser, a otras formas de vivir, a otras formas de sentir, a otras formas de soñar, que no sean estas en las cuales ya están metidos necesariamente como la materia prima en la que son considerados básicamente pues como carne de cañón, ¿no? De la producción pues industrial. Entonces le hacen estas preguntas, ¿no? Y dicen, ¿te parece que ha emergido en la actualidad una política capaz de asumir otra imagen del tiempo, ¿no? Y habla y dice, hay un tiempo normal que es el de la dominación,
Esta impone sus ritmos, sus escansiones del tiempo, sus plazos. Fija el ritmo de trabajo y de su ausencia, ¿no? Separa entre quienes tienen tiempo y quienes no lo tienen. Decide qué es lo actual y qué es ya pasado. Esa es una cosa que podríamos identificar como una imposición hegemónica de nuestro modo de trabajar con el tiempo. Semana inglesa, semana francesa. Si lo digo en esos términos laborales es porque finalmente el trabajo administra el tiempo en este momento de una forma muy distinta como lo podría hacer la labor en otros momentos de producción, ¿no? Lo voy a pensar a lo mejor un poquito al margen de esto, pero quizás sirva. El campesino que estaba a lo mejor en un modelo feudal también era explotado, también era, no sé, eh, instrumentalizado, objetivado, muchas cosas. Y no obstante, estaba en una relación con mucho más tiempos. ¿A qué me refiero con esto? El tiempo no es solamente esta cosa abstracta, progresiva del reloj de las horas, ¿no? Hay una cosa, esto es extra ranceriano, pero me parece importante, ¿no? Los griegos tienen por lo menos tres modelos del tiempo. Cronos, que es el tiempo que nos separa, ¿no? Que se traga a sus hijos. El tiempo también tiene este significado del tiempo mortífero, ¿no? Que no deja que nada regrese de lo que ya se comió. Pero también tiene una distinción, no es solamente tan negativo, ¿no? También tiene ahí una distinción esotérica que me gusta, que tiene que ver con cómo Cronos también habla del límite del tiempo de lo profano y lo que está después de Cronos es un tiempo sagrado y el tiempo de Cronos también es un tiempo sagrado pensando en la trascendencia, ¿no? Ahí ya sabemos que Cronos, sobre todo cuando lo revitalizan los renacentistas, pues hay una cosa ahí entre cristiana y pagana que es una mezcla, ¿no? Pero para los griegos ya era esa cosa también del límite del tiempo profano, del tiempo de la vida, del tiempo de lo finito y la apertura a un tiempo distinto. Pero también estaba Ión. Ión es el tiempo de la eternidad y el tiempo de la fiesta, de la celebración. Es el tiempo que no es el tiempo de lo cotidiano. O sea, es un tiempo sagrado donde de alguna forma todos los tiempos coinciden festivamente. Y pues su representación mitográfica es la de un niño que está jugando, ¿no? En la playa y que construye una cosa en la arena y después la destruye, porque de alguna forma todo el tiempo es juego para él, es un tiempo de la fiesta, del pensamiento, del arte, de la comunidad, pero es justo un tiempo extraordinario. No es el tiempo del trabajo, de los trabajos y los días de Siodo. Es el tiempo donde se reúne lo humano con lo divino, ¿no? Con lo sagrado. Está el tiempo como Kairos, ¿no? Que es este enano que es una figura es un semidios que nunca ves de frente, ¿no? Lo ves siempre por el rabillo del ojo y cuando pasa, pues apenas si lo puedes agarrar, por eso tiene un chongo y por eso es enano, para que lo agarres a la altura de la mano. O sea, pero es el tiempo del instante, de hecho sería el tiempo de lo oportuno, de aquello que si no lo agarraste en el momento en el que fue, pues ya se te escapó, ya se fue, ya ni lo viste, ¿no? Entonces, es un tiempo muy singular, pero aparte hay otros tipos de tiempos, ¿no? Está el tiempo de las estaciones del año, que para un campesino es un tiempo muy singular, o sea, porque supone que hay un tiempo de siembra, un tiempo de cosecha, y también está el tiempo clima, ¿no? El tiempo que hace, ¿no? De estas cosas que hacemos de conversación, de relleno todo el tiempo, ¿no? De, ¿cómo está el clima, no? ¿Cómo está el tiempo? Pues está lloviendo, hace frío, y aunque uno podría decir, bueno, pero es que esas formas de tiempo no son el tiempo de la ciencia, claro, justo no es el tiempo ni de la ciencia ni el de la fábrica, porque ese tiempo que hace, que es el tiempo clima, tiene que ver con cómo habitamos. O sea, y ahí la relación que el campesino puede tener con las semillas, con la tierra, con el tiempo del trabajo en la tierra, el tiempo de la cosecha, y cómo es que la cosecha abre también el tiempo de la comunidad, ¿no? Porque están los festejos justo que acabamos de pasar del solsticio
de otoño, ¿no? En el que pues casi siempre se celebra que ya se ha cosechado y hay fiestas de muchos tipos y sobre todo esto es muy singular porque a pesar de que no estoy pensando en algún tipo de campesino en específico, es algo que podemos encontrar en muchos tipos de religiones que pueden estar en diferentes ámbitos del globo. ¿Por qué? Porque ahí el tiempo es el de la tierra y el de las estaciones, y aunque haya diferentes significaciones religiosas en cada uno, o sea, finalmente el tiempo de la tierra marca muchas veces cuando la comunidad se reúne a celebrar eso que los vincula, ¿no? Que es el trabajo, pero también pues poder llenar los graneros, ¿no? Poder empezar a hacer el molino para hacer el pan, qué sé yo. Entonces, ya sé que a lo mejor me fui un poco lejos con el ejemplo, pero no creo que sea banal, porque a pesar de que el campesino está explotado, ya les decía, su relación con el modo de habitar tiene una temporalidad mucho más enriquecida que la que tiene el obrero, ¿no? Que básicamente es ir a meterse a un cajón donde ni siquiera ve el cielo, no sabe por entero cómo está ocurriendo el tiempo que pasa, a veces si hay un clima artificial, o aunque no lo sea, porque incluso el calor extremo de las máquinas es ya un clima artificial, no sabes ni siquiera qué tiempo hace y genera simplemente el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso. Entonces, hay solamente dos tiempos. Y para estos, para los otros, obviamente, para quienes tienen tiempo, de alguna forma hay acceso a otras posibilidades de construirse y de habitar. Por eso es que Rancière aquí está pensando una política muy singular de lo estético y también muy singular de la emancipación. Aquí la emancipación sí tiene que ver también con el momento en el que se van a organizar los obreros, ¿no? O sea, y aparte ese tiempo es el tiempo después del trabajo, ¿no? Pero no es solamente eso. O sea, no es que solamente tengan tiempo para reunirse y hacer como, pues tal cual, la organización después de las 8 de la noche en la casa del carpintero, qué sé yo, ¿no? O sea, o algo así. No es solamente eso, también tiene que ver justo con cómo a lo mejor al margen de estas discusiones sobre sus condiciones laborales o sobre sus condiciones de vulnerabilidad, sobre las enfermedades de su mujer o de sus hijos o de ellos mismos, cómo en medio de todas estas preocupaciones de carácter tan político, también hay un tiempo suspendido del trabajo en el cual puede haber un enriquecimiento personal, que para Rancière en este caso ya es por sí mismo emancipatorio. Eh, a ver, ¿cómo voy de tiempo? El tiempo siempre está ahí como presionándonos, como somos todos ya el conejo de Alicia, ¿no? Siempre, no hay tiempo, no hay tiempo, nos persigue. Creo que vamos bien ahorita, pero bueno, entonces veamos lo que dice por acá Rancière, ¿no? Dice, los proletarios están sometidos a la experiencia de un tiempo fragmentado, escandido por las aceleraciones, los retardos y vacíos determinados por el sistema. Su emancipación consiste primero en reapropiarse de esta fragmentación del tiempo para crear formas de subjetividad que vivan otro ritmo que el del sistema. Esto es muy importante porque aunque no lo parezca, y aparte yo no lo subrayé, es fundamental. De nada le sirve tener el sábado o el domingo o las tardes o las noches a los obreros, a los campesinos actualmente, porque también son de alguna forma proletarios, ¿no? O sea, no son el obrero, pero también son explotados, también son muchas otras de las cosas que nos, a pesar de las diferencias, no las quiero desvanecer, solamente quiero también incluirles, ¿no? El mero tiempo no hace que cambien las condiciones de subjetividad. Las condiciones de subjetividad, ¿no? Supone necesariamente la intervención de uno mismo. Y, bueno, dice también lo siguiente, ¿no? Desde este punto de vista, las formas contemporáneas de precariedad y de intermitencia me parecen mucho más próximas a esta experiencia del tiempo de lo que se admite. Por otra parte, interrupciones, momentos en que se detiene una de las máquinas que hace funcionar el tiempo, puede ser la del trabajo o la de la escuela. O sea, pareciera que solamente ahí es donde se puede intervenir la subjetividad que somos.
Y eso es importante porque si no hay una intervención de la subjetividad que somos, de nada sirve ese tiempo en escansión. Y es una cosa que, insisto, creo que el capitalismo sabe muy bien que funciona así la cosa. ¿De qué te sirve que tengas a lo mejor un par de horas libres en la noche si estás molido? O sea, puedes pensar que nada, lo más fácil que puedes hacer es muchas veces, no es ni una apología ni una crítica, solamente estoy señalando lo que muchas veces es una suerte de descanso, atontamiento, embrutecimiento, donde por lo menos puedas suspender las preocupaciones que te agobian de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, aquí inevitablemente entra la cuestión de las artes. Y no obstante, Rancière ahí sí no es tan ingenuo, ¿no? O sea, pero dice una cosa singular. La cuestión es hacer durar una aceleración del tiempo, una aceleración de la apertura de los posibles. Hasta donde yo lo veo, aquí aceleración remite más bien como a un tipo de velocidad, ¿no? Que en este caso, más que ser más veloz, sea justo más lenta, ¿no? Que uno pueda detenerse a pensar, que uno pueda detenerse a sentir, que uno pueda detenerse a simplemente ser, ¿no? Y no estar ahí como con el conejo de Alicia detrás de tengo que producir, tengo que alcanzar mis metas, tengo que ponerme al tanto con mi productividad, tengo que ponerme al día con la tesorería, ¿no? Me vino aquí el eslogan, perdón, el inconsciente trabaja de maneras misteriosas. Y, y dice, hasta ahora solamente las artes del relato, la literatura y el cine han logrado este tipo de operaciones. Ahí sí me parece una observación muy buena por parte de Rancière. ¿Qué hace las artes del relato? Intervienen en la narrativa cotidiana, ¿no? Si mi narrativa cotidiana es de, bueno, soy un obrero, ¿no? Soy un godínez ahora, ¿no? Soy un, qué sé yo, y todo el tiempo es la única narrativa que tengo. La literatura o el cine o la televisión quizá también permiten que otro tipo de relato ahí, ¿no? O sea, ahí es un tiempo en estos casos es paradójico, porque puede ser solamente de evasión, pero también puede ser enriquecedor. O sea, ahí creo que tiene posibilidades distintas. Y Rancière no es ingenuo al respecto también ahí. O sea, sabe muy bien que, que no todo el mundo puede acceder ni a ver arte, ni a ver literatura, bueno, ni a leer literatura eh, en los mismos términos. O sea, creo que está pensando, aunque sea como solo de paso, la distinción entre arte culto y arte popular, ¿no? Y la idea de que el arte culto supuestamente sería el único que tiene como una posibilidad emancipatoria. Pero creo que no es lo que está pensando por entero. Lo que está pensando mucho más es quién puede acceder a que el tiempo dedicado al arte, al ocio o a otro tipo de relatos o narrativas pueda utilizar ese tiempo para transformarse. Y esa es una cuestión distinta. O sea, porque no es lo mismo, de verdad ahí sí, usar las narrativas a las cuales accedes para modificar quién eres, a que esas narrativas sean el mismo sostén de lo que siempre eres cada día, ¿no? O sea, o incluso, esa es una crítica que le hace, por ejemplo, Theodor Adorno a Walter Benjamin, ¿no? En la industria cultural. Dice, los golpes que recibe el Pato Lucas los ve el obrero para que él aprenda a recibir los golpes del patrón y tampoco haga nada, ¿no? Entonces, ahí también habría un tipo de narrativas que te insertan en el relato de la productividad, pero habría otras que quizás sí tienen la posibilidad de desarrollar autonomía, de desarrollar trabajo sobre uno mismo y en ese sentido de producir una emancipación, ¿no? Dice por acá esto, ¿no? Otra imagen del tiempo ciertamente es necesaria, es decir, una imagen del tiempo como desarrollo de la potencia autónoma de esos momentos. Eso es algo que también trabaja en el reparto de lo sensible
sobre eso no me detengo demasiado. Ya les había comentado un par de cosas antes, ¿no? Pero aunque sea rápido, lo paso nada más, bien rapidito. El espacio público es un espacio que supuestamente es compartido, ¿no? En el cual supuestamente nos educamos igual, pero no todos nos educamos igual, ¿no? Entonces, hay unos que se educan para ser artistas y pueden hablar, discursar como artistas, pueden acceder a lo que ya habíamos visto, capital cultural, qué sé yo. Y hay otros que simplemente lo asimilan y lo reciben, pero nunca se pueden poner en el lugar del productor. Es una cosa que desde el marxismo está muy presente con relación a la alienación, ¿no? O sea, si el obrero no es capaz de acceder a las potencias revolucionarias de su trabajo, va a quedar siempre alienado, ¿no? Porque ni siquiera puede ver el resultado de su trabajo y aparte su trabajo está fragmentado. O sea, de tal manera que él está como en tiempos modernos, ¿se acuerdan esta película de Chaplin, no? Cada cual está en la línea de producción solamente haciendo una cosa y realmente no saben cómo opera la que sigue, o en todo caso, su participación es tan parcial que su acceso a los posibles beneficios de eso también es parcial. Nunca se van a poder identificar en el producto de su trabajo, porque por otro lado también es el emblema de su explotación. Entonces, ahí hay toda una serie de cuestiones singulares con relación a herencias de pensamiento marxista y crítico en estos análisis. Pero sí hay una cosa importante también como por allí, ¿no? En este tiempo que se abre, en este intersticio, el trabajo sobre uno mismo, sobre la reflexión, sobre lo que sea, sobre la persona que uno es, sobre el trabajador que uno es, sobre el padre, hermano, comunidad, vecino, etcétera, tuviera tiempo para darse a pensar y elaborarlo, a generar, no sé, relaciones o incluso productos, ahí quizás sí se podría hacer se podría hablar de emancipación, aunque vean que Rancière aquí no está hablando por entero de revolución en el sentido de tomemos las armas y derraquemos al poder. O sea, no digo que a lo mejor no tenga algo en contra de ello, ¿no? O que tenga algo en contra de ello. Pero lo que estoy diciendo es que él está pensando la emancipación en una intervención como mucho más individual y que por otro lado no depende por entero de los deseos del individuo. Ahí es por lo cual va a ser como unas críticas también a esta idea del liberalismo, ¿no? O sea, porque el liberalismo supone que cada quien es autónomo y decide qué hacer con su tiempo, ¿no? Entonces, si yo quiero trabajar porque quiero ser rico, pues voy a trabajar muchísimo y tarde o temprano voy a ser riquísimo. Pero realmente sabemos que eso no funciona así, ¿no? O sea que en realidad esta cosa en la que se le dejan las tareas al individuo para supuestamente tener una autonomía frente a la sociedad o frente al Estado, está en un entramado de relaciones muy amplias, que muchas veces son de sometimiento o son de limitaciones. Entonces, no importa cuánto interés tenga en modificar sus hábitos, sus modos de pensar, sus modos de habitar, sus modos de comunicarse y de generar comunidad. Todo eso va a estar cercado por un ámbito en el cual los lineamientos están dados por un sistema económico de explotación. Entonces, ahí el individuo, a pesar de todo, tampoco es autónomo respecto de sí, pero algo se puede hacer. La emancipación en todo caso está ahí, o sea, no en usar el tiempo libre para volvernos, no sé, los ricos del mundo, ¿no? Sino realmente usar el tiempo del ocio, ese tiempo de suspenso del trabajo, para algo que no sea trabajo. Y ahí viene en parte lo que tiene que ver con los sueños. Si quieren, hacemos una pequeña pausa por acá, porque aquí también entra, bueno, si quieren, no sé cómo lo vean, si quieren comentar algo, hacemos una pausa, todavía tenemos un ratillo ahí por pensar, o si quieren, les sigo y ya después comentamos cosas. ¿Cómo prefieren? Pues yo prefiero que sigas, no sé qué piensan los demás.
Ok, está bien. Dice acá, entra a un tema que yo creo que revisarlo en las condiciones más recientes es importante, porque antes era ha sido una suerte como de criterio para decidir quién vive en qué términos y cómo, y también donde hay una jerarquización, ¿no? Donde supuestamente el trabajo intelectual es superior al trabajo manual, y ahí seguimos, por cierto, ¿no? O sea, tenemos un sistema educativo que piensa que estas cosas son así y que por lo tanto el trabajo que se identifica como intelectual es un trabajo que tiene que ser mejor remunerado. Y el trabajo que es solamente mecánico, pues como en realidad ahí no hay producción de saberes, como no hay producción de conocimiento según esto, pues tendría una subordinación, ¿no? Pero aquí hay una cosa interesante porque esas cosas están cambiando en la actualidad y lo podemos ver. Por eso les decía que esto de la puntitis, del desníder de los académicos actuales, de alguna forma ya está presente o rozando el tema del texto, particularmente de la entrevista que le hacen al inicio, ¿no? O sea, ahora de qué sirve que haya un trabajo intelectual si ese trabajo, por un lado, no está interpelado como trabajo intelectual porque nadie tiene tiempo para realmente leer o escuchar o pensar eso. Y por otro lado, está reducido a un ámbito pues súper cerrado, ¿no? O sea, ¿de qué sirve que haya intelectuales cuyo trabajo se queda tal cual en las bodegas de las universidades, ¿no? Hubo otros que simplemente, a pesar de que a mí me choque la figura del intelectual, pues no están haciendo el supuesto trabajo que tendrían que hacer, que es pensar lo social, o sea, estoy pensando en el intelectual como figura, supuestamente tendría que tener solamente un lugar respecto de lo social, porque no es el mero erudito que está encerrado en su biblioteca personal. Es alguien que se dedica a pensar la sociedad y la comunidad en la que vive para aportarle con su saber, supuestamente, algo, ¿no? Y darle dirección, darle guía. Pero les digo que a mí me parece profundamente problemática porque me parece, pues, jerárquica, o sea, como si alguien tuviera la tarea de pensar por todos los demás entonces, ¿qué hacen? Como si no pensaran, cuando realmente, por un lado, también piensan y por otro lado, tendrían también que tener derecho en las observaciones, críticas, aportes, producciones, generalización de conocimiento. O sea, la figura del intelectual es un poco como la del superhéroe, ¿no? O sea, es él el que defiende a todos los otros que se quedan ahí totalmente pasivos, nada más como en una condición victimista. Y, y creo que es, es negativa para las comunidades que haya el privilegio a la voz de uno frente al silencio de tantos, ¿no? Por eso me parece fastidiosa la figura. Pero aquí hay una cosa ya presente, ¿no? Voy a leerlo para comentarlo. Dice, cabe observar que la oposición manual e intelectual, como todas las categorías de la división de lo sensible, del reparto de lo sensible, no coincide con la realidad material de las formas de trabajo. El problema no se plantea simplemente en términos de proceso de trabajo, sino en términos de posibilidades de subjetivación de una capacidad. Un trabajo hecho que en las manos puede ser reconocido como intelectual y un trabajo de servicio ser tratado como trabajo manual, lo que significa trabajo sin inteligencia. O sea, aquí por lo menos habría ya una crítica a ello, ¿no? A la división de lo manual o lo intelectual. Hay mucho trabajo manual que también es trabajo intelectual y no se reconoce como tal, ¿no? El bordado de muchas personas, particularmente mujeres, ¿no? Se piensa como pues, una ocupación, ¿no? Para que no estén con las preocupaciones nada más, o qué sé yo, para que se ocupen la mente, ¿no? Como si no hubiera muchas cosas por pensar. Pero ahí aparte se oculta que en ese tipo de producción también puede haber crítica, que al mismo tiempo hay un trabajo emocional, que hay un trabajo de creación comunitaria, que literal y metafóricamente hay un tender hilos con otras personas, ¿no? O sea, un tender relaciones, un tejido social, ¿no? Entonces, hay muchas cosas respecto de lo que se piensa del trabajo manual
que es también trabajo intelectual y trabajo creativo y es trabajo, pues, arduo en muchos sentidos. Y hay mucho trabajo intelectual que en realidad es casi mecánico y en ese sentido roza lo manual, ¿no? O sea, la distinción no es suficiente, no es como algo tan confiable. Y viene otra cosa, ¿no? Dice, el problema es si la competencia intelectual está siendo reconocida o no. Y es parte de lo que ya les comentaba un poquito hace rato, ¿no? Cómo no se reconoce el trabajo intelectual de mucho trabajo manual, pero también esta otra, ¿no? De que hay mucho trabajo intelectual que no tiene ya nada de pensamiento. O sea, que es más bien el cognitariado, ¿no? O sea, estos que trabajan como aceleradamente para producir, para supuestamente para educar, para producir saber, pero ese saber pues ni siquiera llega a alcanzar mucho, ¿no? Dice lo siguiente, los trabajadores denominados cognitarios son advertidos a diario por quienes les mandan y por quienes les gobiernan que su intelectualidad no alcanza para entender cómo la producción y la economía en general deben organizarse. Y ellos tienen que luchar siempre para imponer una inteligencia que es la de todos contra el orden jerárquico que fija los límites dentro de los cuales los diferentes tipos de inteligencias deben moverse. Yo pensé cuando leía esto en una especie de junta directiva, ¿no? Donde están convocados, si quieren, el jefe del departamento de diseño, el de mercadotecnia, el de recursos humanos, los de computación, los que quieran, ¿no? Pero está obviamente el gerente general de la empresa o el dueño, ¿no? No importa los aportes creativos de cada área, al final del día, quien va a gobernar y dirigir esa reunión y decirles cuáles son los límites de su creatividad y su intelecto, es el patrón. O sea, por muchos aportes que hagan, a pesar de que de hecho la empresa no se sostenga sin ellos, y le quitas uno y se viene a crisis todo. Pero a pesar de todo lo que cada uno aporta, el patrón les va a decir todo el tiempo, aún así tu aporte es parcial, tu aporte no alcanza a comprender todo lo que esto es, ¿no? Porque estos somos todos, todas, sí, pero el beneficiario principal es uno, ¿no? Entonces, no importa ahí el aporte intelectual, porque a pesar de que supuestamente sea un trabajo creativo y de aporte de saberes, está un poco como la línea de producción de Chaplin, cada quien haciendo su partecita y el resultado final es solamente una parte lo que reconoce el trabajo de cada cual. Y en ese sentido es ya un trabajo alienado. Eso era básicamente lo que viene en la entrevista de lo que yo rescaté. Entonces, me gustaría escuchar qué piensan en los minutos que quedan. Una pregunta, Cuitláhuac. Eh, Pensando en esto de Rancière, ¿crees que esto sería posible de aquí en adelante? Eh, y, y tomando en consideración estas reuniones, los que estamos aquí estamos interesados en una mejor educación. ¿Crees que esto será posible o es un sueño guajiro? Creo que es las dos cosas. Sí. ¿Por qué lo digo? O sea, sin duda esto, o sea, todo trabajo comunitario, no hay comunidad sin el aporte de cada cual, como nos decía Lina la semana pasada, ¿no? O sea, como hemos visto y sabemos como muy bien de cómo funciona el trabajo comunitario. El trabajo comunitario es ya la comunidad, o sea, es ya el salirse de otras dinámicas. O sea, eso de alguna forma creo que coincide mucho con lo que Rancière está viendo en La Noche de los Proletarios, que es
pues finalmente no subvertieron a lo mejor nada, pero se crearon un poco un espacio para poder abrirse a otros modos de vivir, a otros modos de pensar. Y de alguna forma sí creció, a lo mejor no se pudo extender mucho más allá de donde se extendió, pero al mismo tiempo sí creo que es más que un sueño guajiro, pues que está cercado por imposibilidades, ¿no? O sea, y esas imposibilidades responden a intereses concretos. Entonces, hay mucho deseo por parte no solamente de los dueños de las empresas o de las clases dominantes. Una de las cosas que me parece más singulares y problemáticas es que también hay mucho deseo de la gente que se ve afectada por la producción y los sistemas de producción y de opresión neoliberales y capitalistas, de sostenerse ahí. O sea, casi como si fuera una cosa ahí de masoquismo colectivo. O sea, y me parece problemático también por lo siguiente, ¿no? Pareciera que no solamente no queremos salirnos del modelo de opresión y de explotación, las dos cosas, y de precarización y de explotación, sino que también ya le hemos agarrado cierto gusto a ello. Entonces, nos hemos comprado muy bien los sueños que respaldan la división social, la división en las formas de vivir, y nos conformamos con unas cuantas migajas que se nos da de capitalismo, ¿no? Entonces, a costo de muchas cosas, ¿no? De la vida de comunidades, de comunidades humanas y no humanas, ¿no? Entonces, a costa también del porvenir de generaciones. Entonces, les hemos comprado muy barato todo lo que está en juego y nos conformamos mucho con eso. Entonces, ahí por eso creo que el trabajo más primordial es con lo inmediato y con lo más cercano. O sea, por eso sí creo que también el trabajo comunitario como este que se lleva a cabo, como los espacios de LEPEC y tantos otros más, aunque todavía no sean suficientes, ya son bastantes, ¿no? O sea, no es suficiente, pero ya es un inicio, es una continuidad, ¿no? Entonces, la comunidad es ya una intervención de las prácticas de sistematización, de la explotación, etcétera. Eh, y esos espacios son ya una grieta en el sistema. Sí, esa es mi esperanza. Sí, yo pues he tenido este sueño guajiro desde hace muchos años. Creo que desde que tengo uso de razón. Y por eso estoy tan contenta en estas comunidades y conocer gente como tú que tienen otra manera de ver la educación, por ejemplo, ¿no? Eso me da esperanza. Y creo que también el trabajo que hacen ustedes nos da mucha esperanza. Entonces, también lo que tú haces me da esperanza a mí. Es una cosa ahí de las comunidades finalmente, ¿no? Apoyarnos unos a otros, ¿no? Sí, hay Reconocer. totalmente. Mm, ¿qué otra cosa? Quería entrar también a la introducción, pero con los minutos que quedan, yo creo que prefiero mejor empezar con ello la siguiente sesión. Yo había seleccionado principalmente algunas partes en las que Rancière enfatiza qué es lo que está buscando, ¿no? O sea, qué es lo que quiere hacer con este texto. Pero pues ya le echaron un ojo ustedes. De todas formas, lo traigo acá para quienes solamente verán el video. Pero no sé si sobre lo que hemos visto hoy haya comentarios o preguntas.
Bueno, solo agradecer la ponencia. Ha sido todo muy profundo, muy bueno. Y creo que se mezclaban ahí dos cosas que fueron sumamente interesantes, que fue pues lo que pasa con el trabajo de investigación y la academia y ese producto que se recoge después de una investigación que desafortunadamente pues se queda ahí muchas veces como producto muerto porque quien lo usa, quien lo lee, bueno, uno tiene la esperanza que otros que van a investigar algún día lo vean y lo lean. Y la otra parte, pues el tema del tiempo y de los tiempos y de cómo vivir el tiempo. Para mí fue extraordinario esa, mm, ese planteamiento. Y bueno, quizás en otra ocasión pues poder continuar pues profundizando en el tiempo crono y escrono. Me gustó mucho esa parte. Gracias. Gracias, Estela. Estaba ahí justo pensando también en una cosa que me salió a colación con tu comentario, y es que la investigación que hacen, que hacemos o que se llega a hacer, ya sea en ámbitos académicos o no, aunque no la lea nadie, finalmente ya transformó algo. Tampoco quiero ser tan pesimista, ¿no? Ya transformó a alguien que es a quien la hace, para empezar. A lo mejor, o sea, sin demeritar, quizá no es suficiente porque muchas veces son investigaciones maravillosas y el alcance es tan pequeño que a pesar de que ya transformó a alguien y su modo de habitar, pues finalmente no es poca cosa, pero sería deseable que llegara a más ámbitos, ¿no? Pero es una cosa muy singular con la formación, ¿no? Que el primer beneficiado inevitablemente siempre es uno. O sea, y ahí no hay que perder de vista, tampoco hay que volverse como una cosa ni egoísta ni narcisista y pensar que solamente debe de ser el reconocimiento y ya, ¿no? O sea, no se trata de eso. Pero creo que puede coincidir con lo que decía también Rancière con relación al maestro ignorante. El primer beneficiado por este modo de decidirse a aprender por uno mismo es finalmente uno, una. Entonces, ya como eso puede incidir a nuestras relaciones con las otras personas, con el entorno, con los otros vivientes, con el mismo saber de otras comunidades, con los quienes piensan igual o con quienes piensan distinto, empieza a generar toda una serie de transformaciones en las relaciones. Y ya por eso, cuando menos, a lo mejor no es la revolución total, pero ya es un giro de tuerca. También para que no sea tan pesimista mi lectura del trabajo intelectual, ¿no? Exactamente, sí, sí. ¿No? Y por gracia, quienes investigan, pues van dejando un camino para quienes siguen después investigando. O sea que del todo no es un trabajo perdido. Y gracias a las investigaciones, pues muchas cosas han ido cambiando también. Sí, también, completamente de acuerdo. Pues bueno, les agradezco mucho su participación e intervenciones. No sé si quieran comentar algo más. Bueno. ¿Cómo Sí. se pronuncia este nombre? ¿El mío? Sí. Cuitláhuac. Me pasa con el nombre de México, las ciudades y los años. Bueno, mañana lo Cuitláhuac. aprendemos. Sí, es algo inusual para quienes no están habituados a los nombres que puede haber por acá, pero tampoco es tan difícil. Hay unos más difíciles. Bueno, ya eso es un consejo. Gracias. Muchas gracias, que descansen. Gracias, Cuitláhuac. Nos vemos dentro de 8 días, ¿verdad? Sí, Todavía tenemos. Ok. sí, Bueno, para ver un capítulo en donde habla con detenimiento de qué es lo que está pasando con las noches de estos proletarios. bueno, ok. Muchas gracias, Cuitláhuac. Ojalá ya puedas descansar, porque supongo que siempre estás muy ocupado. La proletarización nos alcanza a todos. Sí, así es, así es. Pero hay que hacerse Gracias. para otras cosas. Gracias a ustedes, que descansen.
Bye.